en esta tarde ya acerca de un hombre y un libro. Vamos a mencionar y vamos a estudiar acerca de un hombre y un libro. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana o de qué vamos a hablar? De un hombre y un libro. Pero déjeme decirle que no vamos a hablar de cualquier hombre. Vamos a hablar de un hombre muy especial, que descansa en la cronología de la historia como un refulgente diamante. Su tragedia resume a todos los que sufren, es decir, cualquier persona, como se anunciaba en la mañana, que esté pasando por pruebas en su vida, por situaciones difíciles, puede identificarse con él porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Su absurdo atrae a todos por igual y su esperanza anima a todos los buscadores. Vamos a hablar de un hombre que es el eje central de toda la historia de la humanidad, que todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro miran hacia él. Todas las líneas de la historia convergen en él y todos los grandes propósitos de Dios terminan en él. Vamos a hablar en esta tarde del más espectacular y supremo hombre que ha pisado el planeta Tierra. Vamos a hablar de un hombre, como dijo un historiador judío, que sin armas y sin dinero conquistó muchas más millones de personas que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni educación formal difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, él habló tales palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo tales efectos en las vidas que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin haber escrito una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento, inspirado más temas para sermones, discusiones, obras de arte, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de los grandes hombres de todos los tiempos antiguos y modernos juntos. Vamos a hablar de un personaje de la historia que todo en cuanto a él fue único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, su influencia sobre la historia y en las vidas de cientos de millones de personas ha sido único. Vamos a hablar de un hombre que tuvo un nacimiento único, que su niñez no tuvo paralelo, que su muerte fue sacrificial y necesaria y su resurrección ha sido el evento histórico más impactante y revolucionario de toda la historia humana. Vamos a hablar de un hombre que su influencia sobre personas y naciones a través de los siglos ha cambiado el mundo. Vamos a hablar en esta tarde de Jesucristo. Amén. Amén. Él es más que un simple hombre, más que un carpintero, más que un líder, más que un maestro. Él es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Pero también mencionamos que vamos a hablar también acerca de un libro. Y no cualquier libro. Un libro muy especial, llamado correctamente la Santa Biblia o el libro de los libros. Un libro muy especial que es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De un libro que es vivo y eficaz, que tiene vida en sí mismo, y usted va a notarlo, que no es cualquier libro, que su palabra tiene efecto sobre las vidas. Dice de ella misma, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hablar de un libro que convierte el alma. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Vamos a hablar de un libro que es lámpara y lumbrera a nuestro camino, que limpia nuestro camino, es un espejo y nos muestra cómo estamos.
Vamos a hablar de la palabra profética más segura, de la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En pocas palabras, vamos a hablar del libro más exacto, más preciso, más verídico, seguro, digno de confianza. Vamos a hablar de palabras, como dijo el apóstol Pablo en sus escritos, de palabras fieles y verdaderas y dignas de ser recibidas por todos. Es para todos, hermanos, el siguiente mensaje. Por eso, ¿cuántas Biblias trajimos en este día? ¿Pueden levantar por favor su Biblia? Todos aquellos que trajimos una Biblia, no se preocupe si usted viene de primera vez, no era requisito traer Biblia. Mire hacia atrás, qué bonito panorama, es una iglesia bíblica, amén, donde se estudia la palabra de Dios, es un hermoso panorama. Y por favor mantengamos abiertas nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Permítame darle una tercera lectura, ya se leyó 2 veces. Permítame leer una vez más, versículos 13 al 16, del Evangelio según Mateo, primer Evangelio, y así es como inicia el Nuevo Testamento, con la vida, el nacimiento, el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. A propósito, esta porción está y se encuentra en todas las Biblias del mundo. Dice Mateo 16, 13 al 16 lo siguiente, sígame con su vista, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Permítame volver a enfatizar esta pregunta crucial y muy importante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es uno de los nombres de Jesucristo. Él en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene varios nombres. Se le llama el Verbo, la palabra de Dios. Se le llama el fiel y verdadero. Se le llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, o en hebreo, el Shaddai. Y tiene diferentes nombres, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Por eso aquí está preguntando: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y notemos la respuesta, la contestación de los discípulos al Señor. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo. Notemos cómo cambia la pregunta y cómo hace a un lado la contestación de lo que decía la gente de él, y se enfoca ahora en quiénes, en sus discípulos. Y eso me enseña algo muy importante que vamos a tocar en esta mañana, que más que las opiniones de la gente, más que los conceptos del mundo, es decir, la opinión que tenga las personas, tus familiares, la gente acerca de Cristo Jesús, lo que a Él importa es lo que tú y yo pensemos de Él. Por eso cambia la pregunta, notemos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Permítame repetir una segunda vez esta pregunta, que va directamente a nuestros corazones, y vamos a aplicarla a nuestras vidas en esta mañana. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o el Mesías. Eso significa el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Preciosa porción de la palabra de Dios, hermanos. Notemos cómo Dios, nuestro Dios, desea que no solo conozcamos a Cristo intelectualmente, religiosamente o históricamente, o que simplemente sepamos de Él, como mucha gente lo hace. Muchas personas en este país y en este mundo solamente tienen un conocimiento de Dios, un conocimiento de Cristo intelectual, de manera religiosa o histórica, o simplemente saben acerca de la existencia del Señor Jesucristo en este mundo. El mundo lo conoce, lo sabe,
Pero vemos en esta porción que Dios desea que lo conozcamos verdaderamente y cada día más. Dios anhela que conozcamos a Cristo Jesús de manera personal, de manera espiritual, que tengamos un encuentro personal con Él de fe. Y notemos cómo la Biblia nos menciona que una de nuestras prioridades durante toda nuestra vida es crecer cada día en el conocimiento de Él. Por eso el mismo apóstol Pedro termina su segunda carta con estas palabras. Mire, si quiere vamos para allá, segunda de Pedro 3:18. Antes de notar y de ver el título y las diapositivas, volvamos a la primera, por favor. Muchas gracias, Karen. Segunda de Pedro 3:18. Notemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de una de las responsabilidades de todos nosotros. Dice la Biblia, todos juntos, por favor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Notemos lo que dice la palabra de Dios, antes bien. Y la palabra antes bien, ¿qué nos indica? Cuando usted, papá, mamá, le dice a su hijo antes bien, ¿qué está indicando con eso? Claro, no le habla de vosotros a su hijo, ¿verdad? Pero antes bien, ¿qué indica? ¿Qué nos indica esa porción? Nos indica prioridad. Antes que todo, usted, mamá, se la lista a su hijo que va a la tienda y le dice: tráeme pan, tráeme blanquillos o huevo, pero ante todo tráeme una Coca-Cola. ¿Eso qué indica? Prioridad. Pero ya urgencia. Y notemos cómo esa palabra antes bien, crecer en la gracia, notemos, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos habla que una responsabilidad de toda persona es crecer cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos en esta porción que Jesucristo en su ministerio le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente que es Cristo Jesús? Después de escuchar su respuesta, los confronta con su propia fe y convicción y les pregunta: ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y eso nos enseña, como lo mencioné, que más que las opiniones de la gente, los conceptos del mundo, lo que a Cristo le preocupa es lo que pensemos nosotros de Él o el concepto que tengamos de Él. Por eso en esta mañana, en esta tarde ya, vamos a contestar la siguiente pregunta con ayuda del Señor. Contestemos a esta pregunta con la palabra de Dios. Estamos aquí para escudriñar las Escrituras, amén. Estamos aquí para no quedarnos con los conceptos del mundo, con las ideas de Hollywood acerca de Cristo Jesús, sino meternos a la Biblia y ver con la palabra de Dios quién es Cristo Jesús. ¿Qué pregunta vamos a contestar con la ayuda de la palabra de Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Vamos a contestar con la palabra de Dios: ¿quién es Cristo Jesús? En otras palabras, vamos a preguntarle a la Biblia. Y le invito que esa sea su actitud en esta mañana. Que nuestra actitud sea ver quién es Cristo Jesús y preguntarle a la Biblia directamente. Y como la Biblia tiene vida, es viva y es eficaz, la va a contestar. Contesta quién es Jesucristo. Y le invito a que así estudiemos la palabra de Dios con ese espíritu reverente y con esa actitud atenta. Contestemos en primer lugar, por favor, vayamos a Primera de Pedro. Estábamos allí, ¿verdad? En Segunda de Pedro. Volvamos a Primera de Pedro 2, 21 al 25. Mire lo que dice Primera de Pedro 2, 21 al 25. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Permítame leer estos versículos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le invito por favor que también busquemos Mateo 11, 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29, y veamos quién es Cristo Jesús. Mateo 11, 28 al 29. Volvamos a Mateo. Dice la palabra de Dios, todos juntos, por favor, solamente versículos 28 al 29. Dice todos a una voz: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunta: ¿quién es Cristo Jesús en primer lugar? ¿Qué nos decía primera de Pedro 2:21? Dejándonos ejemplo. En primer lugar, Jesucristo, podemos darnos cuenta que es ejemplo para nosotros. Y Él debe ser un ejemplo, joven, para ti. Señorita, debe ser un ejemplo en carácter para ti. Varón, dama, debe ser Jesucristo un ejemplo para nosotros. Ese es un nombre que nos da dirección. Notemos que Cristo Jesús nos ha dejado en su palabra los más grandes ejemplos para toda nuestra vida, para todas las áreas de nuestro ser. Busquemos con la ayuda del Señor imitar su ejemplo, seguir sus huellas y dar en sus pisadas en todas las áreas de nuestra vida. Porque todos en nuestra vida, en nuestra carrera diaria, tenemos un ejemplo en la vida. Todos seguimos a alguien. Pregunta: ¿a quién está siguiendo? Cristo Jesús es el mejor ejemplo de todos. Cristo es digno de ser imitado. Él es un ejemplo como amigo. Dice su palabra en Juan 16:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Puso su vida por nosotros. Nos dio un ejemplo de verdadera amistad, de una verdadera amistad abnegada, entregada, inclusive no buscándole nosotros para que Él sea nuestro amigo. Él dio el primer paso. Él tomó la iniciativa y toma la iniciativa constantemente de ser nuestro verdadero amigo. Pero también Él es un ejemplo como siervo. Dice la palabra de Dios que siendo Dios, se humilló a servir sin dejar de ser Dios. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, aquel que es digno de todo honor, de todo servicio y adoración, hizo a un lado ese privilegio. Y en una ocasión, en Juan capítulo 13, dice la palabra de Dios, en la última cena, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, le vertió agua y comenzó a lavar uno a uno los pies de sus discípulos. Y llega Pedro, y Pedro, ¿qué le dice? Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás. Y el Señor le corrige diciendo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y después que termina el Señor de lavar los pies, les dice y los confronta diciendo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Habla de un servicio abnegado y sacrificial. No se preocupe, no vamos a pasar agua en un lebrillo y lavar los pies de todos, ¿verdad? No estamos en esa cultura, aunque alguno dirá: pastor, me hace falta. Pero no se preocupe, le ponemos frescapié después. Se lo podemos dar, ¿verdad? Se lo podemos dar, para que usted se lo unte, o si es casado, su esposa le haga un masaje, como ayer veíamos en matrimonios y viceversa. Pero miren, el Señor nos dejó un ejemplo de servicio tremendo, hermanos. Él es ejemplo de siervo, pero también Él es un ejemplo de amor. Dice Juan 3:16, dígalo conmigo si lo sabe de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
versículo es el corazón, dicen muchos estudiosos, el corazón de la Biblia, Juan 3:16. Pero también Jesucristo es un ejemplo de sacrificio. Dice la Escritura que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en otras palabras, Jesucristo no murió de cualquier muerte. Su muerte fue la más espantosa de ese tiempo. Su muerte fue la más vergonzosa, dicen los historiadores, suspendido entre el cielo y en la tierra sin tocar uno de esos dos lugares, colgado en un símbolo de maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero semidesnudo, sediento, herido, mayugado por nosotros. Pero todo lo soportó por amor a usted y por amor a mí. Él es un ejemplo de sacrificio. Él no pide eso de nosotros. Él pide que valoremos su sacrificio y que reconozcamos que Él pagó por nosotros. Él murió, en otras palabras, para que tú y yo viviéramos. Él sufrió para que espiritualmente, emocionalmente, tú y yo fuéramos consolados. Él se entregó para que tú y yo tuviéramos vida. Él vino a este mundo para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo por Él, por su sacrificio, por su muerte y por su gracia. Es una bendición recordar todo lo que Cristo padeció por nosotros, y Él es ejemplo también de compasión. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo, queridos hermanos y amigos, debe ser nuestro ejemplo. Debe ser nuestro ejemplo como amigo, como siervo de amor, de sacrificio, de compasión. Imitemos al Señor Jesucristo esta mañana. Sigamos su ejemplo durante toda nuestra vida. Él es un ejemplo perfecto, fehaciente, real, y que nunca nos fallará ni nos decepcionará. Es muy triste, ¿verdad?, cómo los ejemplos del mundo decepcionan. Pero el Señor Jesucristo jamás te decepcionará. Amén. Busca al Señor Jesucristo. Pregunto, ¿cómo está nuestra vida en comparación con la de Él? ¿Estamos siguiendo su ejemplo o estamos siguiendo otros ejemplos, ejemplos del mundo? Sigamos a Cristo, tomemos la decisión de seguirle, de imitar su vida, como dice la palabra de Dios, de seguir sus pisadas, de pisar donde Él pisó. En segundo lugar, Hechos 4:12, por favor. Hechos 4:12, vamos para allá. Hechos 4:12. No solamente se le llama ejemplo, notemos también cómo se le llama en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y también busquemos, por favor, 1 Timoteo 4, 9 al 10. Hechos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios todos juntos? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo versículo de la palabra de Dios. Después de que el apóstol Pedro comparte un tema tremendo en ese tiempo, y gracias a Dios, dice la palabra de Dios que más de 3,000 personas conocieron del Señor. En esta ocasión vemos que son arrestados por causa del testimonio de la palabra, y compareciendo ante las autoridades judaicas, Pedro comparte este tema tremendo, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él padeció por nosotros. Porque nadie más ha muerto por nosotros en nuestro lugar. Porque nadie más ha tomado los pecados de todos los hombres de todos los tiempos y los ha puesto sobre su cuerpo, en su carne, sobre el madero. Porque nadie más ha vertido toda su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario, solamente Jesucristo. Y porque nadie más ha resucitado incorruptible después de 3 días y 3 noches de haber sido sepultado, solamente Jesucristo. Y nadie más ha ascendido al trono de Dios el Padre, y nadie más se ha sentado a la diestra del Padre en las alturas, solamente Jesucristo. Pero también, por favor, 1 Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 10.
Primera Timoteo 4, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo también hablando al joven Timoteo, joven pastor, dice lo siguiente de una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y apropiese por favor esta preciosa palabra de Primera Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10. Dice: todos los que lo tengan por favor a una voz: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Notemos cómo se le llama a Jesucristo. En segundo lugar, cómo se le llama a Cristo Jesús. A Jesucristo se le llama nuestro Salvador. Por eso dice el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Notemos cómo se le llama a Jesucristo: el Dios viviente, y resucitó de los muertos, y Él ya no va a morir jamás, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quiere decir que hay gente que cree intelectualmente, pero el Señor anhela que creamos en Él verdaderamente y sin reservas, que descansemos completamente en Él. Mire, si alguien me pregunta lo que es creer, es esto: creer es depositar todo lo que tenemos en Jesucristo. Todo lo que somos, toda nuestra fe, que la descarguemos en Él. Eso es creer. Creer a la manera de la Biblia. La Biblia nos dice, queridos hermanos y amigos, que todos los seres humanos sin excepción necesitamos un Salvador. Ese es un nombre que designa salvación, porque todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos sin excepción hemos pecado delante de Dios. La palabra de Dios lo dice de manera muy clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque todos los seres humanos pecamos. Eso dice la palabra de Dios. También dice Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, escúchalo muy bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que si alguien de los presentes o de este mundo dijera: yo nunca he pecado, diríamos: ahí está un mentiroso, ¿verdad? Porque todos los seres humanos hemos pecado delante de Dios. Todos los seres humanos pecamos sin excepción. Y por eso Romanos 3:23 lo resume de una manera muy clara y sencilla también: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción hemos pecado. Todos hemos pecado en tres grandes áreas: a través de lo que pensamos, es decir, nuestros pensamientos no siempre glorifican a Dios; a través de lo que decimos, nuestras palabras y la manera en que decimos las cosas no siempre glorifican a nuestro Dios; y a través de lo que hacemos, nuestros actos no siempre glorifican a Dios. Y todo pecado es un acto de rebelión contra nuestro Dios. Eso es el pecado, infracción a la ley de Dios. Y como resultado de ese pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merece su pecado y el mío? La muerte. Y no se refiere a muerte física, sino a muerte espiritual, a una separación eterna de Dios de nosotros, en la condenación eterna. Ese es el resultado final del pecado. Y el pecado provoca separación entre Dios y nosotros. Por eso dice Romanos 3:23 también: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae graves consecuencias a la vida moral del ser humano, a la vida emocional de toda persona. Por eso hay mucha depresión, falta de propósito, soledad, tristeza, amargura, resentimiento, rencor, entre muchas otras emociones destructivas que nos encadenan y oprimen, como el temor. Pero también vemos la palabra de Dios, que el resultado final es la condenación eterna. Esa es la más terrible consecuencia de nuestro pecado. Y como resultado
de esa consecuencia final, necesitamos desesperadamente el perdón divino y su ayuda. Porque el ser humano por sí mismo es insuficiente o incapaz de llegar a Dios. Aunque el ser humano ha tratado de acercarse a Dios a través de sus propias maneras, de sus propias formas o ideas o pensamientos, la palabra de Dios menciona que hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, y se llama Jesucristo. Porque Él dijo lo siguiente en Juan 14:6. Él les contestó diciendo a los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también Hechos 4:12 ya lo leímos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Notemos cómo necesitamos la ayuda de Dios. Y eso fue lo que Dios vio en las alturas. Vio nuestra condición humana perdida, observó nuestras emociones, contempló nuestra familia, vio la situación matrimonial mundial, y Él envió a su Hijo para que tomara nuestros pecados en la cruz y con su muerte consiguiera el perdón completo de todos nuestros pecados. Por eso dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay un Salvador, y es Jesucristo. Por ello Cristo es el único y suficiente Salvador. Por ello observamos en los evangelios que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las palabras introductorias del Señor Jesucristo a su ministerio. Pero también más adelante el Señor dijo en Lucas 13:3: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesucristo vino a mostrarnos que Él es el Salvador. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vemos en la Biblia que Él es el Salvador porque murió por nuestros pecados en la cruz, ocupando nuestro lugar. Llevó nuestros pecados sobre sus hombros. No solamente llevaba el madero, no solamente llevaba la cruz, no solamente llevaba sus heridas, llevaba nuestros pecados y los pecados de todos y cada uno de nosotros. Nos desea rescatar de nuestra vana manera de vivir para vivir una vida distinta delante de los ojos de Dios. Nos desea rescatar de la condenación eterna para llegar al cielo por su gracia. Él quiere rescatarnos de hábitos pecaminosos para tener hábitos santos que le glorifiquen. Él resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Amén. Llamémosle a Él, por lo tanto, el único y suficiente Salvador, porque lo es. Amén. Él cumple con cada una de las credenciales del Salvador. Amén. Podemos llamarle con toda confianza así. La pregunta ¿es ya tu Salvador? ¿Es ya tu único y suficiente Salvador? Ojalá que sí. Si no, hoy puedes confiar verdaderamente en Él, abriéndole tu corazón por fe. Tener un encuentro de fe con Él. Porque fuera de Cristo no hay salvación ni oportunidad. Y la oportunidad es en vida. Mientras hay vida, hay oportunidad. Pero también vamos a Efesios 2, 14 a 18, por favor. Efesios 2, 14 a 18. Vamos para allá. Efesios 2, 14 a 18. Observemos cómo el apóstol Pablo escribe en esta preciosa carta a los Efesios. Una carta preciosísima que nos habla de nuestra identidad en el Señor Jesucristo y las cosas que en Él tenemos de nuestra posesión. Dice Efesios 2, 14 al versículo 18. Permítame leerlo. Dice, y mire cómo comienza, de qué manera inicia el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, notemos el costo de la paz entre Dios y nosotros, y entre nosotros y los demás. Y mediante la cruz, ese fue el costo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Cristo entiéndase, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Notemos, si queremos algún día llegar al cielo, ¿a través de quién va a ser? Dice el versículo 18. Porque por medio de Él, notemos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Quién es el medio entonces? Jesucristo. Este es un versículo paralelo a Juan 14:6, donde Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Queremos llegar al cielo? Es a través de Jesucristo. No hay otro camino. Él es el puente que nos conecta al cielo, que nos conecta al Padre. Pero también busquemos, por favor, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, un solo versículo. Romanos 5:1. Los que lo tengan, por favor, vamos a leerlo en voz alta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, ¿quién es Jesucristo? Él es paz. Y ese es un precioso nombre, queridos hermanos y amigos, que nos da descanso. ¿Por qué? Porque al llegar Cristo a la vida de cualquier persona, porque la oportunidad es para todos, no solamente para un pueblo en especial, no solamente para un tipo de personas de manera singular, sino para todo tipo de personas. Al llegar Cristo a cualquier vida, una de las cosas que da inmediatamente es la paz de Dios. Y no es cualquier paz, la paz de Dios, la paz que tiene Dios. Y dice Filipenses 4:6, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y es capaz de guardar nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Porque antes de venir a Él estábamos enemistados con Dios, lejos de Él, viviendo en malicia y envidia, como dice la Escritura, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos víctimas del afán, presas de la ansiedad, esclavos de la preocupación. Y una de las cosas que más necesitábamos todos los días y que más necesitamos es la paz de Dios. Y Cristo la da verdaderamente. Podemos llamar a Jesucristo nuestra paz, porque verdaderamente lo es. ¿Sabe por qué? Porque Él hizo la paz con Dios el Padre. En otras palabras, Él nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio. Y el costo fue su sangre vertida en la cruz del Calvario. También observamos que Él es nuestra paz porque nos dio su paz y nos da su paz. Y su paz está disponible a toda persona. Él dice en Juan 14:27 lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero ¿qué dice el Señor? Yo no la doy como el mundo la da. También el Señor Jesucristo, hablando de su paz, menciona: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y dígame si no hay aflicciones en el mundo. Y al final levanta la bandera del triunfo diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos en Cristo la fuente de la paz verdadera, porque hizo la paz con Dios el Padre y porque su paz está disponible a toda persona. Es mi oración y ha sido mi oración que tengas la paz de Dios en tu corazón y que continuamente vivas con su paz en tu propia vida. ¿Y sabes cuál es la buena noticia también? Que podemos estar en paz con los demás. Si estamos en paz con Dios, es decir, si estamos en paz, en esa paz vertical con Dios, podemos tener esa paz horizontal. Y observe que se forma una cruz, ¿verdad? En primer lugar es con Dios y en segundo lugar con la gente. Si no estamos en paz con Dios, quizás sea la razón por la cual nos cuesta tanto estar en paz con los demás. Por eso el Señor Jesucristo también a través del apóstol Pablo dice en Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Pero pastor, me cuesta trabajo perdonar. Ve a Cristo, ten a Cristo en tu vida y verás que Él te va a dar la fuerza y la capacidad para perdonar y amar a los demás verdaderamente. Amén. Recordando en primer lugar que nosotros le ofendimos a Él más de lo que nosotros hemos ofendido a los demás. Ese es uno de los principios del perdón verdadero. ¿Le podemos llamar a Cristo nuestra paz porque verdaderamente lo es? Pregunto, ¿es ya tu paz? Ojalá que sí, si no, lo puede ser en esta mañana con su ayuda. Vamos por favor a Juan 15, 14 al 15, en cuarto lugar. Juan 15, 14 al 15. Estamos contestando con la palabra de Dios quién es Cristo Jesús, quién es Jesucristo. Rasgos muy importantes de su vida, de su ministerio, de su persona. Juan 15, 14 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios, todos unidos los que tengan Juan 15, 14 al 15. Por favor, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Notemos cómo se le llama a Cristo. En cuarto lugar, se le llama amigo. Y es un nombre que denota alegría. Es un nombre que da alegría al corazón. El simple hecho de que el Señor nos llame sus amigos, queridos hermanos, es una de las más grandes noticias que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. El no llamarles siervos sino amigos es un tremendo privilegio. Cristo Jesús nos considera sus amigos si hacemos lo que Él nos dice. Y también menciona por qué, porque todas las cosas que oyó de su Padre nos las dio a conocer. ¿Y sabe qué? Aquí están, en la palabra de Dios. Aquí están. Todas las cosas que oyó de su Padre nos las dio a conocer y aquí están. Esa es una muestra de verdadera amistad. Pero la pregunta es, ¿nosotros somos amigos de Él? ¿Lo buscamos, lo procuramos, lo consideramos así? ¿Confiamos verdaderamente en Él? Porque una amistad, para que sea estrecha, para que sea creciente, debe de fomentarse, se le debe dedicar tiempo, se le debe dedicar esfuerzo. La pregunta es, ¿lo consideramos así? Porque Él desea ser nuestro amigo. Él desea que nosotros lo consideremos así. Él quiere y desea ser nuestro amigo, que confiemos en Él verdaderamente, que le consideremos en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos, que le busquemos cada día de nuestra vida, porque necesitamos la ayuda divina. Amén. Necesitamos su ayuda. Nosotros no podemos por nosotros mismos llevar la vida. Necesitamos la ayuda de alguien más. Por eso el Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Necesitamos su ayuda, su dirección. Y Él, como buen amigo, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a sostener, a sustentar, a acompañar, a guiar, aún más allá de la muerte. Es una bendición. Como dice el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una bendición, es la máxima promesa. Él es un amigo, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera, porque existe algo más allá. No todo acaba con el fenómeno de la muerte. Existe algo más allá. En otras palabras, no somos solo carne, no solamente somos materia. El Señor puso su hálito de vida en nosotros. Y ese hálito de vida se llama espíritu, se llama alma. La pregunta es, ¿dónde estarás? ¿Dónde estaré cuando mueras? ¿Dónde estaré cuando muera? No todo termina aquí. La buena noticia es que el Señor es un amigo, no solamente para esta vida, sino para la venidera. Él es nuestro amigo porque nos amó. Dio pruebas de una verdadera amistad. Él es un amigo verdadero porque Él es fiel en todo, digno de confianza, y nos enseña todo el consejo de Dios. Él menciona en este capítulo: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él es un amigo verdadero porque nos busca en todo momento. Y Él dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo.
Él quiere que lo dejemos entrar a la casa de nuestra vida. Él quiere encontrarse contigo en esta mañana, tener un encuentro de corazón a corazón. Quiere tener un encuentro personal de fe contigo. Podemos llamarle amigo porque lo es, y ha dado muestras de ello. Pregunto, ¿es ya tu amigo? ¿Eres amigo de él? Ojalá que sí, si no, hoy puede serlo. En quinto lugar, vamos por favor a Filipenses 2, 5 al 12. Filipenses 2, 5 al 12. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? El Señor. Es el Señor. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Notemos cómo los demás nombres que hemos visto, los nombres anteriores, designan nuestra posición y posesión en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que somos y lo que tenemos en Él, y cuánto nos gozamos con esos nombres. Pero este nombre del Señor designa y despierta una gran responsabilidad en toda nuestra vida. El hecho de que el Señor Jesucristo sea Señor nos obliga a obedecerlo, nos obliga a que realmente tenga el señorío en nuestra vida. Designa obediencia absoluta a Él y sujeción a su santa palabra y sometimiento a cada uno de sus mandamientos. El Señor Jesucristo desea ser el Señor de nuestra vida. Mucha gente en este mundo, en este país, le llama Señor. Le llama Señor, Señor, pero no hace lo que Él les dice, lo que Él les pide. Y en Malaquías 1:6 dice el Señor: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Notemos que Él es el Señor porque Él es Dios, sencillamente por eso. Jesucristo es Dios, y como Cristo y como Dios merece todo honor y toda gloria. Resucitó de entre los muertos, triunfando sobre la muerte al tercer día. Podemos llamarle Señor porque lo es verdaderamente, y porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará a Dios. Pregunto, ¿es ya tu Señor? Si no lo es, hoy lo puede ser. Y en último lugar, por favor, vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, 9 y 10. Lo vamos a leer todos, por favor, el último punto. Estamos contestando con las Escrituras, con la palabra de Dios, ¿quién es Cristo Jesús? Llevamos 5 nombres preciosos, 5 aspectos del Señor, y veamos este sexto. Colosenses 2, 9 y 10, dice todos juntos, por favor, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Notemos lo que dice la palabra de Dios en el versículo, desde el versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el 10, con referencia al 9, claro está, y vosotros estáis completos en Él. Notemos, en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero también en Colosenses 3:11 dice la palabra de Dios todos juntos, por favor, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Notemos, Cristo es
el todo y en todos. En último lugar, Cristo es nuestro todo. Y ojalá usted lo contemple así en esta mañana. Jesucristo desea no solamente ser el Salvador, no solamente otorgarnos paz, ser nuestro amigo, ser nuestro Señor, nuestro ejemplo, sino Él desea que llegue a ser nuestro todo todos los días. La meta máxima de toda persona es que Él sea nuestro todo, nuestra plenitud, que en Él encontremos todo lo que necesitamos continuamente, porque en Él se halla verdaderamente todo lo que necesitas para todos los días, para todo lo que necesitaste ayer, para todo lo que necesitas hoy y también para todo lo que necesitarás si el Señor nos da vida mañana. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y cada día el Señor nos otorga una oportunidad nueva y fresca para buscarle, para encontrarnos con Él, para alabarle, para bendecirle, para escuchar su voz, pero también para que Él llene nuestro corazón y sea nuestra plenitud. Es una bendición, hermanos. Pregunto en esta mañana, en esta tarde ya, ¿qué necesitas? ¿Necesitas gozo? ¿Te encuentras falto de paz? ¿Necesitas alegría? ¿Viniste buscando el perdón de Dios? ¿Buscando la amistad con los tuyos, en tu matrimonio o con los demás? Consejo, aquí está la palabra de Dios. ¿Necesitas fortaleza? Y todo el sinfín de bendiciones para nosotros y los nuestros se encuentra en Jesucristo. De tal manera que podemos decir que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Él. Pregunto, ¿qué le hace falta a tu vida hoy? ¿Te hace falta propósito, descanso, fortaleza emocional, poder espiritual para vencer las tentaciones y los vicios? Todo lo que necesitas hoy se encuentra en Jesucristo. Todas tus necesidades se encuentran satisfechas en Él. Cristo quiere ser hoy tu todo, tu plenitud. Ve a Cristo, porque en Él se encuentra todo lo que necesitamos. Él quiere ser nuestro todo, sencillamente por esto. Hizo todo por nosotros. Hizo todo por nosotros. ¿Qué hizo? Vino a este mundo. Vivió una vida sin pecado. Sufrió. Murió. Resucitó. Intercede delante del Padre por nosotros y algún día regresará. Pero también porque nos ha dado todo. ¿Sabes qué nos dio? Nos dio su vida, nos dio su sangre, nos dio sus promesas a través de su palabra, nos da su Espíritu Santo, su iglesia, una gran familia espiritual. El Señor nos da todo. Podemos llamarle nuestro todo porque verdaderamente lo es. Pregunto, ¿es ya tu todo? Y quiero terminar solamente leyendo lo que dice aquí la diapositiva. ¿Te hace falta algo más en tu vida? Cristo llena el vacío. Pregunto, ¿qué pieza del rompecabezas del corazón de tu vida te hace falta? Cristo llena ese vacío. Decía un pensador del siglo antepasado: nos hiciste para ti, oh Señor, y el corazón del hombre no descansa hasta encontrar su descanso, su plenitud en ti. ¿Sabe por qué no descansamos? Porque no hemos ido al Señor. El ser humano fue diseñado por Dios para Él, y fue diseñado para encontrar descanso y plenitud solamente en Él. Haga la prueba y verá. Ábrale su corazón a Jesucristo, recíbale por fe a Él, y verá que su corazón encontrará plenitud espiritual, emocional, y la fuerza que necesita para hacer frente a la vida diaria. La manera de que Él sea nuestro todo es aceptarle en el corazón. Él llama y desea entrar a tu corazón, a tu vida. Él quiere tener un encuentro personal contigo. Abramos la Biblia por último en Apocalipsis 3:20. Por favor, estamos prácticamente terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios, compartiendo nuestras Biblias, por favor, en este último versículo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20, todos juntos. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y
está hablando en este versículo? Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Una dulce y preciosa invitación. ¿Para quién es? Para ti, en esta tarde, en esta mañana. Para cada persona en lo particular. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué puerta es? Es la puerta de tu corazón y tu vida. Él llama. Él toca la puerta de tu vida. ¿Y por qué llama a alguien a alguna puerta? ¿Llama solo porque sí? No, llama porque quiere que salgas. En el caso de Cristo, quiere entrar a tu vida. Por eso dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y te llama por tu nombre. Y dice: si alguno, ese eres tú, ese soy yo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. En otras palabras, si alguien siente la necesidad y abre su corazón, esa es la voluntad con que se recibe el Señor. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿qué promete hacer Cristo? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dos cosas: entrar a tu vida y tener comunión estrecha contigo. Es lo que promete hacer Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida. Si tú hoy le abres tu corazón para que sea tu todo. Todo comienza con esto: recibir a Cristo en el corazón, para que sea tu Salvador, para que sea tu amigo, para que el Señor sea tu ejemplo y tengas la fuerza espiritual para seguir sus pisadas, para que sea tu Señor. Todo comienza recibiéndole en el corazón, en tu vida, como Salvador personal. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor.